Amigos, muy buenas noches. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí nos encontramos Alejandro y yo para empezar con nuestro programa de Verdades Divinas. Lo primero queremos avisarles que el día del viernes en el programa de Diálogos Divinos no va a pasar por problemas internos aquí de nosotros, no se pudo, técnicos. No va a poder transmitirse, pero lo estaremos continuando el programa anterior, que se quedó a la mitad, lo estaremos continuando el lunes, ¿sí? Así que no. Y bueno, dicho esto, pues empezamos con las preguntas que han hecho favor de enviarnos. Alejandro, si nos haces el favor. Dice Emanuel, quisiera saber cómo procrearían Adán y Eva si no hubiera habido pecado original. ¿Sería como el Espíritu Santo con María, sin el placer de la carne? Sí, porque pone que la carne es enemigo. Bueno, es lo que él pone. No, o sea, la naturaleza humana quedó tal y como fue creada, y nos hubiéramos reproducido, Adán y Eva se hubieran reproducido, pero de la misma manera que nos reproducimos todos. La única cosa era, primero, era lo único que Dios no les había dicho. O sea, Él quería compartirles esta participación en la obra creadora, porque el hombre es co-creador con Dios. Y la creación del hombre. Entonces la creación del hombre iba a ser parte por la pareja humana y parte por Dios. La pareja humana iba a poner todo lo que es naturaleza física y naturaleza unida a la naturaleza espiritual, que es creada por Dios, y también a esa participación de vida divina, pero iba a ser exactamente igual. La única cosa es que si se hubiera pasado la prueba, no hubiera habido concupiscencia. Por lo tanto, no hubiera habido esa búsqueda del placer por el placer mismo. O sea, ahora en la actualidad nosotros buscamos la relación sexual no tanto por el anhelo del hijo, sino más bien por el placer que nos proporciona. Y bueno, a veces sí se va buscando el hijo, pero en realidad la procreación hubiera sido siempre por el deseo del hijo. El placer hubiera seguido prácticamente igual que ahorita. El orgasmo, este placer que siente tanto la mujer como el hombre, pues es creado por Dios, no es fortuito. Por lo tanto, debemos entender que en ese placer que es creado por Dios, debe haber un significado, y ese significado, esta es idea mía, no está en ninguna parte de los escritos, pero es una idea mía. Si todo lo que Dios nos pone sale de Él, si todo lo que Dios nos comparte es lo que Él quiere manifestarse en nosotros, cuando Él nos hace partícipes de la obra creadora del ser humano, o sea, la mitad en la parte espiritual Él, en la parte material nosotros, el placer que Él siente por tener un hijo más que va a poblar el cielo, no la tierra nada más, sino debería de ser un hijo que va a poblar el cielo. Ese placer nos lo comunica también, y nos lo comunica probablemente a través del placer sexual, del orgasmo. Vuelvo a repetir, no lo dice en ningún lado, es simplemente una idea mía, pero acomodada de acuerdo a lo que Jesús nos va diciendo, que todo lo nuestro, nosotros fuimos creados por Él. Por lo tanto, todo lo que tenemos es creado por Él. El placer, el orgasmo es creado por Él. Sí, y suena lógico. Suena lógico. O sería para algo parecido, pero viene de Dios. Así es, y si no es así, no hay problema, no importa. Pero lo que sí es seguro que nos hubiéramos reproducido exactamente igual. Dice
Dice María Silvia, ¿cómo es que Lucifer se vio hermoso si era un espíritu? Bueno, hermoso en el sentido espiritual. O sea, no lo pongamos como hermoso en la parte material. No tenía facciones bonitas, no tenía un pelo así ondulado, blondo, brilloso. No, no, no. Tenía dones espirituales. O sea, era el más cercano, el más parecido a Dios, porque era el que más tenía, más participaba de esa semejanza con Dios. Por eso era hermoso. Dios es hermoso, ¿sí? Y no va a ningún salón de belleza. Así que no lo pongamos en el aspecto material. Sí, porque tampoco tenía ojos. Así es. Dice Silvia, hasta ahora se nos decía que Jesús en la Eucaristía actualizaba su sacrificio, pero de una manera incruenta. Si yo entendí bien su explicación, Jesús sigue sufriendo y reparando en cada hostia consagrada, hasta que nosotros en su divina voluntad y con conciencia de aliviarlo, digámoslo así, liberamos de esas penas al recibirlo. Bueno, Jesús nos dice, o sea, en los escritos y en varias ocasiones, que Él continúa sufriendo en la hostia, continúa su pasión en la hostia. Y también nos dice que ahí trabaja haciendo cadenas de amor para nosotros, que trabaja, que está ansiando llegar a nosotros, porque para eso se quedó. Pero una de las partes que siempre repite es que continúa su pasión en ahí. No es una pasión cruenta, o sea, no es la parte cruenta de la pasión, pero es la repetición de toda su pasión que sufrió. Y aparte el dolor, el sufrimiento del abandono en que lo dejamos, de la negligencia que tenemos nosotros en acudir a Él, en el poco aprecio que le tenemos en la hostia, porque estamos en misa, estamos quizá en la presencia del Santísimo, pero estamos distraídos. A veces ofensas directas que se hacen a Él, en fin. O sea, pero sí continúa su pasión. Dice Luz, doctor, entonces en divina voluntad se puede decir que el hubiera sí existe. ¿Que él hubiera? Que lo hubiera. A lo mejor por lo que se ha hablado de la eternidad, del eterno presente. De ahí debe haber salido la duda. No sé exactamente, porque la palabra hubiera, o sea, es algo que no pasó, pero que podría haber pasado. Cuando hablamos, por ejemplo, de qué hubiera pasado si Adán no peca, es simplemente una reflexión, pero reflexión nuestra. O a lo mejor se refiere a rehacer nuestros actos anteriores. Pues probablemente, o sea, es simplemente un planteamiento de que qué hubiera pasado, pero no pasó, así que no es importante. El hubiera en cuanto a rehacer nuestros actos, o sea, si yo hubiera hecho esto y ahora me arrepiento, o sea, y ahora en la divina voluntad quiero rehacerlo, bueno, está bien, lo podemos hacer, pero no se queda como hubiera, sino se queda como hecho en la actualidad. O sea, no es algo que queda como un deseo, como una posibilidad, sino que se hace como una acción concreta en el tiempo. Pregunta Roberto que si nos acordamos en qué programa puede ver lo del tema de rehacer los actos en la divina voluntad. Yo tampoco. Vamos a pedirle a Paris a ver si es posible localizarlo ahorita. Con gusto se lo contestamos. Dice Cintia, yo solo tengo los libros de las 24 horas y el de la Virgen. El leer las 24 horas y yo estando en pecado mortal, de nada me sirve leerlas. Bueno, yo creo que le sirve como para entender que está en pecado mortal
para entender lo que Jesús sufre por usted, para entender lo que el amor que Jesús nos tiene a todos, incluida a usted. O sea, yo pienso que es enorme ganancia el leerlas, el entenderlas y quizá el arrepentirnos, porque a eso sería como el punto final. Si yo llego al arrepentimiento, o sea que yo pienso que sí, puesto que está reconociendo que está en pecado mortal, entonces en ese momento, o sea, acudir al sacramento de la reconciliación, quedar perdonados los pecados y seguir meditando la pasión de Jesús, porque en esa pasión vamos a encontrar lo que Jesús me ama, el amor de Jesús para mí. Voy a encontrar quién es Jesús, todo lo que Él sufrió por mí, e indirectamente voy a encontrarme a mí, lo que soy yo, o sea, miserable, y que me lleva al punto de decir, bueno, si esto lo sufrió Dios por mí, ¿cómo es que yo puedo rehusarme a los sufrimientos que Él quiera darme por amor a mí y para mi bien? Así que las horas de la pasión son de gran utilidad, ¿no? Dice Miriam, en un programa sobre la oración usted dice que debemos hacer las oraciones propias. ¿Cómo entiendo esto en las horas de la pasión? ¿En ellas estoy haciendo giros? Bueno, es que el libro de la pasión es un libro de reparación. Luisa se lo aclara a San Aníbal y María de Francia. Le dice, este no es un libro más de meditación de la pasión de Jesús, sino es un libro de reparación. O sea, nos va a enseñar lo que Jesús, cómo usaba Jesús los sufrimientos para reparar y para rehacernos a nosotros. Ahora, Jesús nos dice que si nosotros hacemos estas horas de la pasión con sus mismas intenciones, en ese momento Él nos dará un alma por cada palabra. Lo que quiere decir es que si yo me uno a Él, estoy dando la oportunidad de que todo lo que Él hizo se repita en mí y por alguna forma, de alguna manera, las almas que se salven se salvarán por esto que estoy haciendo junto con Jesús. Entonces me va a dar un alma. ¿De acuerdo? Así que no sé qué más podríamos decir. Sí, que sí está haciendo giros. Por eso, y es un giro, porque es extenderme en la pasión de Jesús, ¿no? Dice Mariela, ¿nuestra vida social ya no es igual o cómo se puede actuar en divina voluntad? No, o sea, el vivir en la divina voluntad no es un cambio de acción, es un cambio de intención. O sea, ¿qué quiere decir eso? Ver en todo lo que hacemos, el objetivo debe ser darle vida a la divina voluntad en nuestros actos. O sea, no se trata de hacer algo diferente, sino lo mismo que hacemos, pero todo enfocado a darle vida a la divina voluntad en eso. Cuando ya estoy un poco más adentrado, o sea, quizá ya pueda empezar a ver en lo que hago, pueda empezar a visualizar lo que Jesús hacía con sus actos y, digamos, en mis pasos poner la intención de los pasos de Jesús, en mis palabras poner la intención de las palabras de Jesús y así por el estilo, y ofrecerlos como una reparación, o sea, para a nombre de toda la familia humana, ofrecérselos a Él. Al mismo tiempo, tratar de extenderlo en toda la familia humana y darle a todos la gloria, los bienes de los actos divinos y darles al mismo tiempo todas las gracias y los dones que la divinidad saca por ese pago que nosotros hacemos a nombre de toda la humanidad, lo que hacemos hacia Él. Así que, bueno, ese sería como el punto así clave, ¿no? Dice Leonor,
En Divina Voluntad, ¿qué sería ser escrupuloso? Porque en uno de los escritos del volumen 4, Jesús le dice a Luisa que le desagradan los escrupulosos. Así es. ¿Qué es escrupuloso? Aquella persona que todo lo toma con esto. Ay, es que no a la hora de la consagración no se hincó correctamente. ¿Sí? Ay, es que a la hora del rezo hizo determinadas cosas. Ay, es que las cosas no se dijeron exactamente como las dice Jesús, sino se dio una interpretación de lo que dice Jesús. En fin, es poner el punto, el acento, ponerlo en las cosas menores y no en lo grande de esto. En la Divina Voluntad, o sea, el escrúpulo es decir, por ejemplo, no, ¿cómo es posible que podamos hacer obras más grandes que las que hizo Jesús? Digo, perdón, pero eso se trata en muchas partes, en muchos lugares que hemos hablado de esto, pero pues son palabras de Jesús, no son palabras nuestras, en el Evangelio, ni siquiera en Luisa. Y se explica por lo que hemos hablado también, que es ahora agregarle lo nuestro, no nada más lo suyo. No le vamos a entregar lo suyo, porque entonces se volvería un juego de voleibol o un juego ¿cómo se llama? Ping-pong. De ping-pong. O sea, me das lo tuyo y te lo regreso, y me lo vuelves a dar y te lo vuelvo a regresar. Perdón, pero eso no es una correspondencia. La correspondencia es recibirlo, hacerlo vida y entregarlo como vida mía. Y si lo entrego como vida mía, le estoy entregando todo lo que yo soy. Y eso va un poco mayor. ¿Sí? Entonces, escrúpulo es ese punto, ser así como muy puntual. Y no me puedo salir ni una coma, ni un punto, ni nada. Y no puedo dar ninguna opinión, o sea, ninguna, no interpretación, sino ninguna manera de expresar lo que está dicho en los escritos, expresarlo en una manera cotidiana, mundana. Dice Maydin, Jesús dice que la fe nos debe inundar por todas partes y que Él es la misma fe y nos pide ejercitarnos en la fe. ¿Cómo sería ejercitarme en la fe en mi día a día? Si entendemos que la fe es Jesús, si entendemos que la fe es Dios, entonces para estar aumentando la fe o teniendo la fe, necesito estar teniendo a Dios en mí. Y eso lo logro ¿cómo? Con mi intención de acercarme cada vez a Él, de tener mis actos unidos a los actos de Él, tener todo lo que Él tiene y ponerlo a disposición mía para ir haciendo crecer esta vida divina que Él me está dando. La vida divina que Él me da, no me la da total, sino esa tiene que ir creciendo en nosotros. Y eso Jesús nos lo expresa en los escritos, que dice que cada acto es un alimento que Él recibe para hacer crecer su vida en nosotros, no en Él. Él está completo, pero en nosotros tiene que irse desarrollando. Dice Laura, quiero preguntar si tiene agendado algún retiro para algún lugar del estado de Guanajuato. Por ahorita no tenemos ninguno por ahí. Dice Leticia, mi hermana está tratando de vivir en la Divina Voluntad y tiene la duda de qué se hace con los altares, de la tradición de todos los santos, ¿se hacen o ya no? Los altares, supongo que las devociones, ¿no? de los santos y todo. Yo pienso que los santos siguen teniendo un lugar muy especial. Son personas que han llevado una vida ejemplar, que han cumplido hasta donde han conocido la voluntad de Dios y que tienen un papel importante. Nos debe gustar la vida de los santos, nos debe de motivar la entrega que ellos tuvieron hasta donde conocieron, pero esa entrega de ellos es lo que deberíamos de tratar de imitar, o sea, ese darse totalmente.
pero ahora darnos no a donde ellos llegaron, sino a donde Jesús me dice que yo debo llegar. Cuando Jesús me dice que debo de renunciar incluso a las virtudes, porque las virtudes están incluidas en su voluntad y que lo único que me debe importar es su voluntad y el amor, en ese momento yo me alejo aparentemente de la vida de los santos, porque ellos llevaron virtudes. Entonces yo aparentemente me alejo, pero en realidad, tomando la divina voluntad y el amor divino en mí, estoy poniendo en mí todas las virtudes en el punto supremo, en lo máximo. Por lo tanto, estoy llevando a cabo la vida de todos los santos, o sea, la santidad de todos los santos, la estoy poniendo en mí con el solo hecho de estar viviendo en la divina voluntad. Y estos actos míos en la divina voluntad, ahora yo se los puedo ofrecer a los santos para retribuirles por todo lo que hicieron y repetir los actos de ellos, tomarlos en un giro y ponerlos en la divina voluntad y se los ofrecemos para mayor gloria de ellos. ¿Sí? O sea, es como el punto. Dice Leticia. Doctor, en el volumen 18 Jesús le dice a Luisa de los gemidos inenarrables y quiere el te amo en cada sacramento. Mi pregunta es, ¿nosotros podemos poner el solo de nuestros pecados en las personas? No sé, que van al sacramento de reconciliación para darle el contento a Jesús. A lo mejor los pecados de otras personas. Podría ser, en vez de solos, podría ser el dolor. ¿No? El dolor de nuestros pecados en las Dice, podemos poner el dolor de nuestros pecados en las personas que van al sacramento de reconciliación para darle el contento a Jesús. Sí, o sea, nosotros debemos rehacer todas las malas confesiones, las malas comuniones, los malos, confirmaciones, los malos bautizos, cuando el bautizo es llevado más por un motivo social que por un motivo religioso. O sea, y tenemos la oportunidad en la divina voluntad de rehacer todo esto y ofrecerlo hecho como si se hubiera hecho en la divina voluntad. Dice José Luis, ¿la Eucaristía puede ser giros? Por ejemplo, las lecturas, las oraciones, el sacrificio. Bueno, ¿podemos girar en la Eucaristía? Por supuesto que sí. O sea, todo lo que Jesús hace en la hostia, todo lo que Jesús nos habla acerca de su Eucaristía, de la soledad en la que es puesto, del ansia que tiene de llegar a nosotros, de todo el dolor que siente cuando es recibido por personas que no están totalmente preparadas, el dolor y el no sé cómo decirlo, el rechazo de bajar o descender en manos que no están totalmente puras, en fin. Y esos serían giros, ¿no? Dice Cintia, en un programa analizaron las horas de la pasión y comentaron que al hacerlas Dios nos daba la gracia de salvar un alma del purgatorio. Es lo mismo que usted acaba de decir. Sí. Pero es una por cada palabra, ¿verdad? Es una por cada palabra. Hay una lectura muy interesante, pero al mismo tiempo muy difícil de poder aceptar. Porque está hablando de las maravillas del vivir en la divina voluntad. Y al final dice que si algún alma se llega a salvar, será única y exclusivamente por los actos hechos en la divina voluntad de las criaturas. Esto choca de frente con todo lo que hemos conocido, pero ahí está en los escritos. Ahora, esto también nos sirve para entender que la divina voluntad se extiende en el tiempo, ¿sí? O sea, no está limitada al momento en que se hace el acto. Por lo tanto, el alma que hace un acto en la divina voluntad
está poniendo como la materia prima para la salvación desde Adán hasta el último hombre que haya sobre la tierra. O sea, sirve a todos, no es nada más aquí, en el momento. Sí. Dice Pascual, doctor, ¿qué es lo primero que debo hacer para empezar a vivir la divina voluntad? Conocerla, ese sería el primer paso, conocer que existe, conocer qué es, desearla y luego empezar a adentrarse en los conocimientos y empezar a vivir estos conocimientos. Los conocimientos de la divina voluntad no son para tenerlos en la mente, o sea, como un recuerdo, como memoria. No son para tenerlos en nuestro corazón como sentimiento. Decir qué bello, qué hermoso, qué maravilloso, cuánto me ama Dios. No, sino son para incorporarlos en nuestra vida, o sea, en nuestra voluntad, y empezar a transformar nuestros actos por medio de estos conocimientos, empezarlos a transformar en nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer para empezar? Es conocer, leer e ir practicando, haciendo vida lo que Jesús le va poniendo a Luisa. Algunas personas dicen que lo de Luisa no es para nosotros, que no todo lo de Luisa es para nosotros. Perdón, eso es totalmente también una mala interpretación, porque Jesús nos va dando el camino, nos va trazando el camino para llegar a vivir en la divina voluntad a través de lo que Luisa va recibiendo. Lo único que no vamos a poder llegar a tener es la misión, la cabeza de la misión. Esa es de Luisa. Esa es particular de ella. No hay forma de poder tenerla. Me puedo asociar con ella, sí, pero no será mía. Así que no podemos hacerlo en todo, ¿no? Dice Maidín, en María Valtorta la Virgen le dice a María Magdalena que debe hacer meditación en la noche, apartarse. ¿En qué consiste esta recomendación que da María? ¿O en la divina voluntad cómo puedo aplicarlo? Bueno, hay que recordar que María Valtorta nos está hablando de la parte de la redención. No olvidemos que Jesús y María juntos nos consiguen todo el fruto completo de esta redención, y el fruto completo incluye dos acciones. La finalidad primaria es la restitución del hombre al punto de origen, para que sea la restitución del reino de Dios en la tierra. Pero antes que eso se necesita que el hombre se salve, o sea, que se le consiga el perdón y que Dios acepte nuevamente a esta criatura y le dote de lo que perdió en el paraíso. Por lo tanto, la segunda parte de las funciones de la redención es la que toma como el primer lugar, porque esa es lo que necesitamos primero, redimirnos, que se nos perdone, conseguir la gracia, conseguir el perdón, todo esto que hemos vivido durante 2000 años, que Jesús lo deja a cuidado de sus apóstoles para transmitírnoslo a nosotros, o sea que es la iglesia que tenemos. Pero la finalidad es que todo esto nos sirva para llegar a la corona de toda la obra de Jesús, al fruto completo de la redención y de la creación. Y el fruto completo es el reino de Dios en la tierra, el reino del hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra, el reino donde Cristo va a estar fundido en cada una de las personas que lo acepten, y Dios va a tener un ser semejante a Él en todo para poder entablar su relación de amor con nosotros. Dice Marta, se toma una persona un día y se gira en
en ella para rehacer sus actos y otro día otra, ¿así es? Se puede hacer en forma dirigida, particular por alguna persona, pero Jesús, cuando Luisa hace eso, Jesús le dice, oye, es que mi voluntad es infinita y mi voluntad abarca a todos. Y entonces le pregunta, ¿por qué te diriges nada más a esta persona? Y Luisa le dice, por agradecimiento, Señor. Entonces Jesús condesciende con ella y le dice, bueno, si es por agradecimiento está bien, pero de ahí, de ella, extiéndelo a toda la humanidad. O sea, los actos que se hagan en la divina voluntad deben abarcar a toda la humanidad. Dice Hilda, no importa si alguien lee las 24 horas de la Pasión y es constante, pero no lee los escritos del cielo, también tiene la fuerza de las promesas de nuestro Señor. Sí, porque esas promesas se ofrecen a la lectura del libro de las horas de la Pasión. Pero necesitamos tener este cuidado, porque él dice, con mis mismas intenciones. Y las intenciones de Jesús están marcadas en el libro de las 24 horas, sí, pero no en totalidad. Por lo tanto, no es recomendable quedarse nada más en ese libro, sino entrar en el libro de cielo, que es donde está expresado todo, para tener esa amplitud de conocimiento y de bienes que Dios nos quiere dar. Preguntaba a alguien que si sabe de algún grupo en Colorado o en Albuquerque, Nuevo México. Mire, con seguridad sé de grupos que están en El Paso, que están en California, muy cerca de Los Ángeles, no recuerdo cómo se llama la población. Bueno, muy cerca de Los Ángeles, en San Francisco. Tenemos grupos, bueno, sabemos que hay grupos en San Antonio, que hay grupos en Atlanta, que hay grupos en Virginia, que hay grupos en Carolina, que hay grupos en Arlington, que hay grupos en Houston. O sea, son varios lugares y yo supongo que debe haber grupos en otras partes, pero desconozco para qué le malinformo. No sé, a lo mejor alguien que esté viendo se comunica con él. Uh-huh. Dice Maidin, en la batalla que estoy teniendo conmigo misma en ir quitando mis miserias, en eso que Dios quiere que saque, ¿cómo puedo poner a disposición mía sus atributos o cuáles son esas armas de Él? No se trata de yo poner el atributo, porque no sé ni sé el momento de usarlo. Lo que debemos hacer y debemos recordar es, todo eso lo va a hacer Jesús en nosotros. Eso es labor de Él. Lo que yo debo hacer es poner toda mi atención en darle vida a la divina voluntad en mis actos. Haciendo esto, poniendo esa atención en hacer mis actos en la divina voluntad y que corra la divina voluntad en ellos, la divina voluntad usa todos sus atributos y los va usando de acuerdo a la situación que se va presentando. Jesús nos dice que vivir en su voluntad es un cambio de temperamento. El temperamento nuestro, bueno, lo conocemos, puede ser melancólico, puede ser ¿cómo se llama? Colérico, en fin. Pero Jesús nos define su temperamento y nos dice que es todos sus atributos que se mueven en el mar de su amor y movidos por su voluntad. Ese es su temperamento. Por lo tanto, eso es lo que nos va a dar. Y la encargada de manejar todo eso es la divina voluntad, no tanto yo. Yo debo estar consciente de que voy a estar cambiando lo mío por lo de Él, y eso lo voy a empezar a notar en mis actitudes. De repente, sin proponérmelo,
voy a tener respuestas diferentes a las que he tenido siempre. Y eso es como la prueba de que es Jesús quien está empezando a actuar a través de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es ser dóciles ante ese cambio. Los ejemplos son muchos, pero le podría yo poner, por ejemplo, usted diario se enfada con su vecino porque le deja la basura en su puerta o le para el coche en la salida de su estacionamiento. Todos los días usted se enoja, le reclama, en fin. Pero un día sale usted y ve la basura del vecino ahí, o ve el coche, ve la basura y dice, ay, pobre vecino, se le olvidó la basura, y usted la tira junto con la suya. O sea, cosa totalmente inusual en usted, pero esa sería una actitud de la divina voluntad. O ve el coche parado en la salida y dice, ay, vecinito, se le olvidó quitar su coche, y va, le dice, oiga, vecino, ¿no es tan amable de quitar su coche? Son actitudes diferentes que por nada de este mundo se le hubiera ocurrido a usted hacerlo. Pero no va a ser algo obligado, sino le va a salir esa acción, ese deseo, y usted tiene que decidir seguirlo o darle salida a lo suyo. Y en eso es como vamos a ir entendiendo que es Jesús quien está obrando en mí, pero no me está obligando. Yo soy el que va aceptando. Dice José, lo del desposorio espiritual lo había oído antes en alguna santa, pero no recuerdo ningún santo que viviera el desposorio espiritual. ¿Es acaso solo para las mujeres? ¿Se sabe de algún santo que lo haya vivido y relatado? Ahora sí me puso en un dilema, no recuerdo, ¿para qué le miento? Pero hay que entender que son matrimonio con el alma. No es con la persona, no es con el género de la persona, sino es con el alma. Es un matrimonio místico, es un matrimonio en donde las bodas del Cordero son las bodas con las almas de las personas. Porque si no, los hombres quedaríamos fuera de esa unión con él. Dice Luz, doctor, voy a ser madrina de bautizo. ¿Cómo debo hacer para que el niño reciba el sacramento en divina voluntad? Bueno, usted ponga la intención, ponga esa acción, gire a través del sacramento del bautismo, trate de poner que él lo reciba en esta divina voluntad. Luisa hizo la intención de bautizar a todas las criaturas y Jesús se lo da por hecho, le dice, mira, esa intención que tú tuviste de bautizar a todos los niños, ya está. Ahora lo único que falta es que la persona, o sea, el niño, cuando tenga mayor edad, lo acepte. Entonces se puede unir a esa intención de Luisa y listo. O sea, nada más. Dice Silvia, en un programa usted aclaró que aún los actos malos están en Dios, que por eso Jesús los hizo suyos para repararlos y rehacer todos esos actos, y con la máquina del tiempo de la divina voluntad podemos situarnos, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, tomar todos los actos malos, repararlos y sustituirlos por actos hechos en el divino querer. Pero me queda la duda, cuando llegue el final de los tiempos, todos esos actos malos, por así decirlo, desaparecerán de Dios al no haber ya más tiempo. Todo lo que el hombre ha hecho de mal, o sea, todo lo que el hombre se ha separado de la voluntad divina, todo eso lo toma Jesús y lo pone en su humanidad. Y él en su humanidad lo rehace y lo lleva al punto culminante de esa vida humana que él toma, que es la muerte. Lo que está muriendo junto con Jesús es la vida de todos nosotros, pero esa vida alejada de Dios. ¿Para qué? Para poder resurgir junto con Él, resucitar junto con Él, pero en vida gloriosa. O sea, el seguimiento de Jesús no termina en el sepulcro. Ahí se queda la parte mala, pero resurge, rehecha por Jesús en vida divina. Y esa vida divina, esa vida glorificada,
Esa vida es la nuestra y la pone a disposición de nosotros. Ahora, al final de los tiempos, vamos a recordarlo de esta manera. Jesús habla de que Él es el eterno inmolado. Y si es eterno inmolado, quiere decir que su inmolación estará en acto toda la eternidad. No se repetirá, no volverá a ponerse en acto, no volverá a sufrir, pero está el eterno inmolado y en Él está representado todo el mal de toda la humanidad. Este crucifijo que está detrás de nosotros nos representa a nosotros. Esa es la verdadera imagen de nosotros. Es Jesús crucificado, sí, pero Jesús con nuestra vida. Y para eso la toma, para llevarla ahí y para darle el punto culminante, el punto final, que es la muerte a la vida humana que tenemos, que es la vida de la separación de la voluntad divina con la voluntad humana. Así que eternamente estará representada eso malo que hicimos, estará representado en el eterno inmolado, pero no sufriente ya, sino glorioso. ¿Sí? O sea, no sé si esto queda claro, pero todo lo que se haga, todo lo hecho, todo lo que está prácticamente en la historia de la humanidad, está dentro de Dios. Ya hemos hablado de eso. Dios es infinito, no puede haber nada fuera de Dios. Entonces, todo está dentro de Dios. ¿Dónde está situado? En el rayo de la justicia divina, que es la que le da a cada quien lo que quiere, lo que desea. Y lo que desea el hombre malo es vivir la justicia divina, que es vivir el castigo. Ahí está representado eso y ahí quedarán eternamente, porque los malos quedarán eternamente para una vida eterna de sufrimiento, de condenación. El infierno no tiene fin. Por lo tanto, el infierno está dentro de Dios, porque fuera de Dios no hay nada, está incluido en eso que Dios contiene. Dice Cintia, ¿tienen algunos programas donde nos hablen de cada hora de la pasión? Así como tienen unos programas donde se habla de la Reina del Cielo. Creo que no hemos hecho uno, pero hay un programa especial de la Pasión de Jesús, pero no lo fuimos hora por hora, o sí fue por hora, ya no recuerdo. ¿Qué programa es? ¿Qué número? Dice un programa especial de Diálogos Divinos, La Pasión de Jesús. Bueno, es en Diálogos Divinos y es un programa especial, no lleva numeración. ¿Sí? Está con los programas especiales. Así es. Dice Claudia, referente a que no se puede contar lo que Jesús va haciendo en el interior, ¿por qué decirlo al confesor? No lo entiendo si va uno a confesar los pecados o si es necesario por Jesús platicárselo. No, creo que nos entendió un poco mal. Dijimos que el hablar de lo que Jesús hace en el interior del alma, se lo dice a Luisa, ella no lo debe decir, pero decir a los demás. Porque dice, si lo dices, se pierde el impulso para seguir adelante. Dice, con el confesor sí se lo puedes decir, porque la fuerza del sacramento, o sea, el sacramento de la penitencia, no permite que todo eso se disperse. Así que no hay problema. Si usted lo quiere platicar con el confesor, bueno, es totalmente libre de hacerlo, pero que sea uniendo esa fuerza del sacramento, que sea en la confesión. De alguna manera Dios protege eso. Así que yo creo que no lo platique al mundo. Y eso es lo que Jesús hace en su interior.
Los resultados de eso, los efectos de eso, que son las actitudes, el modo de vida, y todo eso se puede decir. Un ejemplo, aunque no es de divina voluntad, pero alguien que sale del alcoholismo por acercarse a Dios. ¿Qué hizo Dios en el interior de él? Eso que se lo quede. Pero el efecto de lo que hizo ahí en el interior fue el dejar el alcohol. Eso lo puede decir y puede servir de testimonio para toda la humanidad. Es una pregunta larga, la voy a leer como viene, a ver qué. Dice, doctor, en el volumen 18 también dice Luisa que estaba pensando que le faltaba por hacer después de hacer la dotación a su adoración a su crucificado Jesús. Y Jesús le dice que primero era fundirse en su voluntad por si el sueño la alcanza, que su padre la mire dormir en sus brazos, llevándola a sus brazos. Esto quiere decir que antes de dormir también debemos fundirnos, y luego abajo dice llevándole a todas las criaturas. Lo que pasa en esa lectura es que Luisa, teniendo ya sueño, está dudando si hace la adoración a las llagas del crucifijo de Jesús crucificado o se funde en la divina voluntad. Entonces Jesús le dice, no, mira, la adoración a mis llagas me la hacen muchos, pero el fundirte en mi voluntad es nada más tú, así que fúndete en mi voluntad. Y luego le dice, este debe ser el acto más importante de tu día. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Estamos hablando de que debemos vivir fundidos en la divina voluntad. O sea, la vida en la divina voluntad es un continuo estar fundido en él. Pero estamos fundidos, pero rodeados de todas las vicisitudes del mundo, ¿sí? Todos nuestros afanes, nuestros encuentros, nuestros trabajos y todo. Y es muy difícil poner toda la atención en esto. Debo de estar en ese plano, ¿sí? Pero no tengo toda la atención. Jesús durante el día vivía inmerso en los mismos afanes que nosotros tenemos. A dónde vamos, con quién vamos, dónde comemos, qué comemos, dónde dormimos. O sea, tenía muchos afanes. Pero en las noches se salía a orar. ¿Qué es lo que hacía? Se iba a ponerse en comunicación con su Padre, pero sin el estorbo de las cosas externas. El fundirnos ese momento, lo que podamos, 10 minutos, una hora, lo que sea, en una comunicación personal sin nada que nos estorbe, nos sirve para varias cosas. Primero, para ir y darle la retribución que deberíamos de haberle dado por todos en todo momento. Jesús le dice a Luisa, te espero diariamente en el paraíso terrenal para que me entregues el interés de lo que te he dado. ¿Qué le está diciendo? Te he dado un capital, ponlo a trabajar y ahora dame el interés de ese capital, aunque sea un te amo, pero que sea en esa actitud de estar fundido totalmente en una perfecta armonía con Él. A eso se refiere, ¿sí? Entonces Jesús nos dice que este es el acto más importante de nuestro día. Y puede ser a la hora que sea, no necesariamente en la noche. Puede ser en la mañana, puede ser a mediodía, en la tarde, como queramos. Pero que haya un momento de nuestro día en que nos pongamos en esa actitud. Nos dicen que de la ciudad en California, que no se acuerda que es Riverside, California. Perfecto. Leonor dice, si al ver que el ser lectora, sacristán o pertenecer a algún servicio me causa tropiezo para avanzar, ¿puedo dejar el cargo aunque no esté de acuerdo el sacerdote a cargo o es parte de la obediencia?
Estas son preguntas muy difíciles de poder contestar y que cada quien debe de darse una respuesta. Yo le diría que seamos dóciles a los movimientos que Jesús vaya suscitando en nosotros. Si no es mi voluntad salirme, si no es cosa mía el salirme, pero siento ese impulso y cada vez va siendo más fuerte por querer quizá dedicarme más a la divina voluntad, yo le diría, sálgase. Eso de la obediencia de ser algo no es necesariamente verídica. O sea, no podemos tomarlo como una obediencia que hay que seguir forzosamente. El ser lectora, pues no le quita nada, o sea, en realidad es subirse, leer y listo. El ser sacristán, bueno, ya implica un poco más. El pertenecer a algún servicio, depende del servicio, en fin. Pero ayudar a la parroquia, ayudar a la iglesia no es malo, al contrario, es bueno. Pero sí seguir los movimientos interiores que vayamos detectando y esas sugerencias que Jesús nos va haciendo a través de estos movimientos. Dice Naidín, lo que son las reflexiones personales en lo humano, en la divina voluntad es reflexionar en las verdades divinas y en base a eso darme cuenta quién soy yo y quién es Jesús. ¿Es correcto? No, la reflexión personal es verme a mí mismo. Puede ser una reflexión personal de mis anhelos, de lo que quiero, de lo que tengo que hacer para lograr mis anhelos del mundo. Puede ser para ver mis miserias y para dolerme de mis miserias y para estar siempre tratando de corregir esas miserias, pero desde mí. Puede ser mi relación con los demás, pero el estar atento a lo que yo tengo que hacer o lo que yo estoy recibiendo del mundo, eso es una reflexión personal. Y eso es lo que encorva al alma. Todo lo debemos ver. Jesús nos enseñó desde el libro 1 cómo debemos ver el mundo. Debemos amar a todos, pero amándolo a Él en todos. Debemos ver en todo lo que nos sucede la voluntad de Dios que me la comunica y me manda algo para mi bien, que puede ser gracias, dones, algún regalo, algo que me haga un bien a través del prójimo. Y debo ver al prójimo como un enviado de Dios que me comunica parte de sus bienes y de su felicidad. Si me hacen un mal, entonces debo ver en ese prójimo, debo ver a la voluntad de Dios que me comunica en parte de sus penas, de sus dolores, de sus sufrimientos. Así que en realidad no hay problema, pero no es un cambio de acción. Creo que ya no hay preguntas, hay comentarios, pero preguntas ya no. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, amigos, y nos vemos aquí el próximo programa de Verdades Divinas. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros, colaborar. Gracias. Y recuerden, el viernes no va a haber programa de Diálogos Divinos. Bueno, hasta luego.